Ok, pues muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a nuestra tercera clase sobre las enseñanzas de Jesús, hablando sobre la ley y el evangelio. Nuestra tercera clase vamos a hablar sobre el primero y el segundo mandamiento. Y vamos a iniciar con una oración, la cual tenemos ahí en nuestra pantalla. Oremos. Querido Dios Todopoderoso, perdónanos por no ponerte en primer lugar en nuestras vidas. Perdónanos por no acercarnos a ti en oración tan continuo como debemos. Perdónanos por no usar tu nombre como debemos. Te agradecemos por enviar a tu Hijo a hacer estas cosas perfectamente por nosotros como nuestro sustituto y para salvarnos del castigo que merecemos por esos pecados. Son perdonados. Ayúdanos a vivir en el gozo de tu salvación cada día de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, entonces vamos a... Pues ahorita estamos poquitos. Parece que no se oye tanto ruido. Bueno, los vamos a silenciar cuando iniciemos la clase. Ahorita vamos con las preguntas de repaso. Entonces vamos a las preguntas de repaso del video. El primero, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Sí? ¿Right? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Pues ese sería el resumen de los primeros tres. Sí. El primer mandamiento sería: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ok, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Correcto. ¿Cuál es el segundo mandamiento? No usarás el santo nombre del Señor tu Dios en vano. Ok, correcto. Entonces tenemos los dos primeros. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Qué quiere decir Dios que hagamos en el primer mandamiento? Ponerlo por encima de todas las cosas. ¿Verdad? ¿Quién habló? Luis, Luis, ok. ponerlo por encima de todas las cosas. Exactamente, que pongamos a Dios por encima de todas las cosas. Dios quiere que temamos, amemos y confiemos en Él sobre todas las cosas, ¿verdad? Esto es algo interesante que vamos a ir viendo más adelante porque el ponerlo sobre todas las cosas es algo que a veces no alcanzamos a hacer. Tengo dos manos levantadas. Ray, por favor. Ya era para el primero, el segundo y el tercero. Ah, ok. Entonces, Alejandro Gutiérrez. También el primer mandamiento implica, como cristianos, ser responsables, porque el primer mandamiento habla acerca de adorar y confiar en Jehová con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente, ¿cierto? Y también solamente Él merece adoración exclusiva, porque es un Dios celoso. Y por ende, por ser un Dios celoso, merece adoración. Y eso fue uno de los primeros mandamientos el primer mandato que se le dio al pueblo de Israel. Tienes que amar y respetar a tu Dios sobre todas las cosas. Y eso era un mandato tan importante en el antiguo Israel como para ahora, para nosotros, es no pasar y no transgredir el nombre de Jehová. Y no faltarle el respeto, sino que adorarlo día y noche y alabarlo, porque Él merece la gloria y la honra. Por algo nuestro Señor Jesucristo dice que el primer mandamiento es el más importante de todos, que tienes que amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma. Entonces, eso es uno de los principales mandamientos por los cuales nosotros tenemos que regir, y el antiguo Israel también se regía, de amarlo, respetarlo y adorarlo y en adoración exclusiva. Ok, correcto. Siguiente pregunta, ¿cómo encontramos esperanza en el nombre de Dios? Alejandro Gordillo. Bueno, pues yo considero que en el nombre de Dios encontramos la esperanza porque sabemos que Jesús
fue nuestro Salvador y fue nuestro sustituto y pagó con su sangre por nuestros pecados. Entonces, por eso tenemos esperanza en el nombre de Él. ¿Ok? Como vimos en el video, el nombre de Dios es todo lo revelado de Él en la Biblia, ¿verdad? Cuando hablamos del nombre de Dios, y simplemente cuando hablamos el nombre de alguien, un ejemplo, si pensamos en, no sé, Pablo, si conocen algún Pablo, simplemente con escuchar el nombre Pablo, van a pensar en todas las cosas que son de Pablo, ¿verdad? Cómo es, cómo se comporta, cómo habla, y pueden poner el nombre de no sé, el amigo que tengan más cercano a ustedes y decir, pues cuando escucho ese nombre, pues tengo todo lo que es Él, ¿verdad? Entonces el nombre de Dios es todo lo que nos revela la Biblia acerca de Dios. Y pues me adelanté a la parte que seguía. Cada nombre enseña algo. Entonces, en el nombre de Dios encontramos todo lo que es. Cuando se presenta ante Moisés, dice que yo soy el que soy. Y después encontramos yo soy el que era, el que es, en el Apocalipsis y el que ha de venir. Entonces, el nombre de nuestro Dios nos enseña, pues, que Él es siempre. Luis, por favor. ¿No? Ok, y podemos encontrar el nombre de Jesús, si recordamos cuando nuestro Señor Jesucristo iba a nacer y dice que pondrán por nombre Jesús, porque Él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Entonces, el nombre de Jesús significa Salvador. ¿Preguntas hasta aquí sobre las preguntas de repaso? ¿No? Ok. Entonces, ahora sí, voy a silenciar un poquito y cualquier duda que vaya surgiendo, por favor, levanten la mano o desbloqueen su micrófono para que podamos responder. Ok, entonces la parte que nos corresponde ahora, tenemos ahí nuevamente la imagen que vimos, creo que en las primeras clases, y nos habla acerca de Moisés, nos habla acerca de los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos fueron dados por Dios al pueblo de Israel, pero que tienen todavía algo que ver con nosotros, ¿verdad? Todavía, como vimos en las clases anteriores, la ley de Dios nos sirve como espejo, como freno y como guía. Como espejo nos muestra nuestros pecados, como freno nos frena de cometer algunos pecados también, y como guía para el cristiano específicamente, nos enseña cómo poder agradecer, cómo poder adorar a nuestro Dios. La ley de Dios nos muestra el que, ¿cómo podremos decir? No nos muestra que podamos salvarnos a nosotros mismos, sino al contrario, nos muestra la incapacidad que tenemos para poder salvarnos a nosotros mismos, ¿no? La ley nos muestra claramente nuestro pecado, la ley nos muestra que no somos capaces de alcanzar la salvación. La ley de Dios no fue puesta para que nosotros podamos alcanzar la salvación, sino al contrario, como hemos visto en clases anteriores, la ley fue puesta para que nosotros veamos lo impotentes que somos, para que veamos lo pecadores que somos y para que podamos voltear hacia nuestro Dios y agradecerle incluso por lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, la ley de Dios es para que volteemos a ver nuestra necesidad, para que veamos hacia Dios y busquemos la salvación. Nuevamente, los 3 usos de la ley, los primeros 2 son para todo el mundo y el uso de la ley de guía es para todos los cristianos. Entonces, por mucho que nosotros tratemos de cumplir la ley, si vemos los 10 mandamientos, si vemos estos 2 primeros mandamientos que estamos en esta ocasión, podremos encontrar que no podemos cumplir ni siquiera el primero, ¿verdad? Entonces, el primer mandamiento, nuevamente, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo, yo soy Dios y no hay otro, ¿verdad? Y hay muchas cosas en las que a veces pensamos simplemente, como en la imagen que tenemos ahí, podemos pensar,
poner otro Dios es simplemente tener una estatua, tener algo que nosotros podamos adorar, o podemos a veces regresarnos a la antigüedad y pensar, solamente las civilizaciones antiguas son las que han caído mucho en idolatría. Pero no solamente tener una imagen y adorarla significa que estemos poniendo otra cosa como Dios o antes que Dios o en lugar de Dios. En el video encontramos algunas cosas en cuanto a cosas que a veces hacemos cotidianamente y que no nos damos cuenta que estamos poniendo eso en lugar de nuestro Dios. Como por ejemplo, a veces podemos, una parte en el video hablaba acerca de que podemos poner nuestro dinero y confiar en ese dinero y lo ponemos en lugar de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo podría ser el ejemplo? Cuando nosotros pensamos, voy a trabajar duro, voy a hacer una buena cantidad de dinero en el banco, y entonces ya no importa qué es lo que va a pasar adelante, porque sea lo que sea, tengo dinero para salir adelante de todo lo que venga, problemas familiares, que vengan enfermedades, tengo dinero para subsanar eso que vaya a venir. Y entonces quitamos a Dios y ponemos al dinero en primer lugar. Entonces, estaríamos ahí cayendo en o cometiendo pecado contra el primer mandamiento, poniendo al dinero en primer lugar. A veces algo tan sutil como la familia, el poner a nuestra familia en primer lugar antes que Dios. Podríamos pensar, pues, ¿cómo puede ser eso, verdad? Pero cuando nosotros, un ejemplo fácil, yo tengo 2 hijos y a veces es más fácil para nosotros poner atención más a los niños que en nuestro propio estudio, en nuestro propio servicio a nuestro Dios. Podemos incluso poner a nuestra pareja como algo más importante que a Dios. Y pues tal vez en todos lugares se ha sabido de personas que por su pareja han dejado de estudiar la palabra, han dejado de ir a la iglesia, han dejado de congregarse, han dejado cualquier cosa que tenga que ver con Dios, porque su pareja no cree lo mismo, porque su pareja no le permite, o porque su pareja simplemente, algo tan sutil que usa el diablo es, la pareja viene y nos dice, en lugar de ir a la iglesia, en lugar de estudiar la Biblia, pues vamos al cine o vamos a ver una película, ahora que no podemos ir al cine tal vez, y nos saca de esa conexión que tenemos con nuestro Dios, ¿verdad? Nos quita o se quita y nosotros mismos quitamos a Dios y ponemos a nuestra pareja. Entonces, familia, dinero, relaciones o incluso algo tan simple como la salud. Poner en primer lugar a la salud antes que Dios, cuando es Dios el que nos da la salud y es Dios, Dios el que permite que nosotros no la tengamos, ¿verdad? Entonces, a veces decimos, es que no puedo hacer tal cosa porque no puedo ni leer la Biblia porque, no sé, estoy agripado. Y a veces ponemos cualquier cosa antes que a Dios. Ahora, incluso podríamos hasta llegar a decir, estamos poniendo a la salud por encima de Dios. Y eso es, para muchos van a decir, sí, es que sí es cierto. Ahora, en todo el mundo están eh, metidos en sus casas y no quieren ir a la iglesia y en los gobiernos están cerrando las iglesias también para que no haya más contaminación. Entonces, eso quiere decir que nosotros estamos poniendo a nuestra salud por encima de Dios, pero no, ¿verdad? También nosotros estamos cuidando de nuestro hermano, estamos cuidando de que si yo a veces puedo tener, digamos, si no, la enfermedad tal vez no me va a afectar tanto a mí, pero puedo contagiar a mi hermano que tiene una enfermedad o que es un adulto mayor, pues entonces también estoy cometiendo yo pecado, ¿verdad? Entonces, estamos confinados, pero en amor para con nuestro hermano. Entonces, hay muchas formas de que nosotros podamos quebrantar el primer mandamiento. Y cuando decimos que quebrantamos el primer mandamiento, podemos decir, pero en el segundo, pues tal vez no tanto. Pero la palabra de Dios dice que si alguien quebranta el primer mandamiento o cualquiera de los 10 mandamientos, se hace acreedor de toda la ley. Entonces, no es voy a cumplir la mayoría, aunque fallen algunos, sino que Dios quiere que los cumplamos perfectamente. Y simplemente si fallamos en el primer mandamiento, pues ya no podemos decir que cumplimos la ley de Dios. Entonces, ¿qué cosas ponemos como Dios a veces sin darnos cuenta?
familia, dinero, salud, televisión, diversión, muchas cosas ponemos antes que a Dios. Un ejemplo que tal vez pongo muchas veces aquí en la congregación a la que sirvo es: el diablo es tan sutil que a veces decimos, pues hoy son tales horas y voy a dar un repaso de la Biblia. Y entonces me abro la Biblia y voy a leer algo que ya tenía yo planeado, y de repente suena algo en la televisión porque alguien la tiene prendida y es la película que yo quería ver hace tiempo. O es la novela o la serie o lo que sea que es algo que yo quería ver. Y entonces agarro la Biblia y en lugar de seguir leyendo, la dejo ahí y me voy a ver mi serie, mi programa, ¿verdad? O algo que también me han comentado muchas personas es, llega el domingo cuando teníamos oportunidad de reunirnos y voy a tener que voy a la iglesia, y en ese mismo momento, cuando ya estoy por salir, llega familia que quiere que esté con ellos, que quiere que comamos juntos o que salgamos a pasear juntos, y entonces pues nos aparta de ir y escuchar la palabra de nuestro Dios. Entonces hay muchas cosas que muchas veces nos hacen que quebrantemos el primer mandamiento. No solamente como tenemos ahí las imágenes, sino hay cosas simples que pueden hacer que quebrantemos el primer mandamiento. El segundo mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Como vimos, el nombre de Dios es todo lo que se ha revelado en la Biblia acerca de Él mismo, de Dios mismo. Y Dios quiere que usemos su nombre para propósitos buenos. Por eso cuando nosotros utilizamos su nombre en una oración, cuando nosotros utilizamos su nombre en la iglesia, en la alabanza, pues estamos utilizando bien su nombre. ¿Cuándo es cuando no quiere, o de qué forma utilizamos equivocadamente el nombre de Dios? Es cuando lo utilizamos para jurar, mentir o engañar. Cuando nosotros utilizamos incorrectamente el nombre de Dios, pues estamos quebrantando el nombre de nuestro Dios, el segundo mandamiento. Entonces tenemos una lectura por aquí que es Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22, en donde nos habla acerca de que nuestro Señor Jesucristo hizo o cumplió perfectamente por nosotros estos mandamientos como nuestro sustituto para salvarnos del castigo que merecemos. Y dice así: Cristo no cometió ningún pecado ni hubo engaño en su boca. Él fue perfecto en nuestro lugar. Entonces, nos podemos reflejarnos en los dos mandamientos que acabamos de ver y decir: sí, he fallado, he cometido o he quebrantado estos dos mandamientos multitudes de veces, muchas veces, pero doy gracias a mi Dios, doy gracias a mi Señor Jesucristo, que Él sí cumplió perfectamente estos dos mandamientos y todos los 10 mandamientos. Y no lo hizo para Él solamente, sino lo hizo por mí, por todo aquel que cree. Él fue nuestro sustituto al cumplir perfectamente la ley. Entonces podemos adorar, podemos alabar a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo por haber hecho esto en nuestro lugar. Ok, vamos a la sección de preguntas. Cualquiera que tenga alguna pregunta, por favor, levante la mano. Vamos a la primera pregunta. Orar a la Virgen María. La pregunta más amplia, podríamos decir, ¿cuáles son algunos pasajes o verdades bíblicas que muestran que es incorrecto o innecesario orar a la Virgen María o a otros santos? ¿Qué piensan? Tengo aquí Rey Rivera, por favor. Yo. Sí, Juan 14:6 dice, Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Hay una versión moderna que dice: yo soy el único camino, yo soy la única verdad, y yo soy el único que puede dar vida eterna, y el único que puede, y solamente a través de mí pueden llevar al Padre.
Igual que en Timoteo no habla de solamente un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ok, Amén. perfecto. Creo que Nidia iba a querer, el señor Aline, Nidia. ¿No? Yo, pastor, Ok, por favor. no es necesario orar a ella porque simplemente en su vida no Ujú. hizo ningún milagro. Entonces, si no lo hizo viva, pues menos lo va a hacer muerta, porque sí, fue elegida, pero era igual que cualquier mujer. Entonces, sobre todo, pues porque está muerta. No, no es necesario que oremos a ella, pero para nada. Además, siempre la ponen como intercesora y no es. Nuestro intercesor por excelencia es Jesucristo Señor. Ok, muchas Eh, gracias. Alejandro Gutiérrez. eh, El papel que cumplió la María fue ¿Sí? solamente como cualquier mujer, de llevar en su vientre a Jesús. De ahí de Jesús, María tiene más hijos. De hecho, cuando nuestro Señor estaba en la cruz, le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Entonces ya con esas frases quiere decir que la Virgen María no fue intercesora por nosotros y tampoco lo intercede, porque fue una mujer pecadora y solamente cumplió llevar en el vientre a Jesús. Y lo quiero corroborar con Salmos 135 en el versículo 15, que dice, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombre, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Eso es la Biblia nos está diciendo. El mismo rey David habla acerca de la adoración de imágenes, de ídolos, y el papel que cumplió María fue solamente el papel de una mujer que llevó en su vientre a Jesús. Ok, muchas gracias. Siguiente, Alejandro Gordillo. sí, señor. Y no, y adicional a eso, también tenemos el hecho que cuando se dio la concepción de María, eh, el ángel Gabriel, bueno, sí, no me acuerdo bien cuál es, le dice, Dios te salve María, o sea, él le dice que debe ser salvada por Dios y ella no es la que viene a salvarnos a nosotros, ella está por debajo, bajo el mandato del Señor. Igualmente, ella dice que, o sea, que ella no merece como tal este honor. Entonces ahí se ve que la Virgen María realmente fue una mujer prácticamente igual al resto de las mujeres, que tuvo como misión llevar en su vientre a Jesús e igualmente eh, ser la madre de Jesús, pero sin que esto quiera decir que tenía un papel por encima del Señor o que fuera la intermediaria del Señor. Ok, muchas gracias. Martín Aguilar. Sí, aquí, bueno, todo lo que los compañeros hermanos han dicho está muy bien. Falta decir lo que habla en Hechos, de que también la Virgen María necesitaba un Salvador. Tanto que necesitaba un Salvador, que tuvo a su hijo, un Salvador. El otro punto es de que no hay ni uno solo, como dice la Escritura también. Y el principal punto en este caso, donde debemos orar, está en contra, está infringiendo el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ok. Nidia Mancilla y José Sí, Luis Amperio después. Por favor. señor. ¿Me oyen? Sí. Un versículo de la palabra de Dios donde Jesús dijo que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Él sería hecho. O sea, no nos dijo que por la madre ni por ningún otro, solo en el nombre de Jesús. Ok. Muchas gracias. José Luis Amperio. Sí, hermano, amén.
el versículo que también muestra esto es, para mí, 9:27. Digo, 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Ese versículo para mí también demuestra que el sacerdocio único y necesario de Jesús. Ok, muy bien, muchas gracias. Y finalmente, Alejandro Gutiérrez nuevamente. Sí, solamente quería recordar de que la profecía decía que Jesús vendría del linaje de David. Entonces Ok. María solamente cumplió el papel fundamental porque venía del linaje, pero nada más que eso. De hecho, ella no es no intercede por nosotros, no tiene nada que ver con la mediación entre Jesús y nuestro Padre. De hecho, Juan 17:3 dice, esto significa vida eterna, el que estés teniendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero y de aquel a que tú enviaste es Jesucristo. Entonces, ese es un texto que nos deja más claro aún que María aquí no tiene influencias con nosotros ni con Jesús, ni tampoco es nuestro intermediario, porque Jesucristo es nuestro intermediario y nuestro Salvador. Ok, correcto. Entonces, y una cosa también, tenemos que ponerle no podemos simplemente decir, no es nada, ¿verdad? Es simplemente, ¿cómo podemos explicar? Tuvo un papel importante, Dios la Claro, escogió, ¿verdad? Ella incluso, pues, dice en el Magnificat, de ahora en adelante me llamarán bendita todas las naciones de la tierra, ¿verdad? Entonces, claro. tiene un papel importante, es la madre de nuestro Señor Jesucristo, pero no tiene la mediación de nosotros para con Dios. Dios no le dio ese atributo, Dios le dio ese atributo grande de ser la madre de nuestro Salvador, pero el ser intermediaria, pues eso ya no es un atributo para ella. Tenemos ahí unos versículos, Isaías 42:8, dice, yo soy el Señor, este es mi nombre, y no daré a otro mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Y otra cosa aquí, pensando en este versículo, es que cuando hablamos de la Virgen María, hablamos de la Virgen María y no del bulto, la imagen que se hace en la actualidad, ¿verdad? Podemos decir, hacer una imagen para enseñarnos algo, pero no para la adoración. Entonces, cuando hablamos de que la Virgen María fue una mujer elegida por nuestro Dios, estamos hablando de la Virgen María y no del bulto, ¿verdad? También. Eso es algo que tenemos que también tener en cuenta. Y la otra, como dice, no, Dios no dará su gloria y su alabanza a esculturas. Tengo aquí dos manitas. Alejandro Gordillo. También iba a decir que con respecto a lo del papel de María, pues estaba el versículo, el capítulo 2 de Juan, versículo 3, que es lo de las bodas, cuando se acaba el vino y que llega y le dice María a Jesús que se acabó y que llega Jesús le dice, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Ahí se muestra de que, o sea, de que a pesar de que María llega y le dice que falta el vino, ¿eso qué tiene que ver con nosotros? O sea, no muestra que sea ella una intercesora como tal, sino simplemente que Él hace las cosas a su voluntad y en su momento, no cuando otra persona lo quiera. Y a pesar de que se le pida a María, que es la madre de Él decide si sí o no, y porque es Él el que lo decida. Por lo tanto, María no viene a interceder por nosotros, sino es Jesús el directo intercesor nuestro. Ok, muchas gracias. Manuel Cornejo. Bien, nosotros conocemos de que el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo. Pero el papel de María es importantísimo porque es la madre de Dios. Es la elegida entre todas las mujeres para que Dios se haga carne en nosotros. Por lo tanto, hay que reconocerle
esa importancia del papel de María. Si bien es cierto, ella no tiene nada en lo que es la intercesión, el único intercesor es Jesucristo, pero su papel es importante porque permitió de que Dios se haga carne en nosotros. Sí, y por eso decimos fue Yo, un pastor. instrumento precioso que utilizó nuestro Dios para que nuestro Señor Jesucristo se encarnara, ¿verdad? Carlos González. Pastor, sí, justamente lo que iba a decir, que hay un error muy grande con respecto a esto, porque la mayoría, digamos, de las personas que practican, digamos, este culto, digamos, de la oración a María, dicen, bueno, lo que pasa es que María es la madre de Dios. ¿Cómo no orar? ¿Cómo no pedir a la madre de Dios? Y tengo entendido que María no es la madre de Dios, sino es la madre, justamente, como usted acaba de decir, la madre, digamos, de Jesús como hombre. Pero me parece a mí que Dios no tiene madre. Dios no tiene madre. Entonces por ahí se entra en esa digamos, como discusión, digamos, ¿no? De que no, si Jesús es Dios, entonces por lo tanto, entonces María es madre de Dios. Pero simplemente, lo que usted acaba de decir, simplemente le permitió, se dejó usar nada más, y como otro hermano había dicho, que simplemente ella estaba en los planes de Dios nada más, ¿no? Y que simplemente ella, como mujer, la tuvo, porque así tenía que nacer en necesidad justamente de una mujer virgen y a través de una persona, de un ser humano, ¿verdad? Pero creo yo, ¿verdad?, que María, de ninguna manera no es la madre de Dios. Ok, nuevamente voy a hacer los micrófonos porque se está oyendo un poquito de ruido y así doy la explicación un poquito en esta parte. Es interesante esto y tal vez puede chocar en algunos de nosotros. ¿Y en qué forma podemos decir que es la Madre de Dios? Cuando nosotros hablamos de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que hay dos naturalezas en Él, ¿verdad? La naturaleza divina y la naturaleza humana. Esas dos naturalezas, en el momento en el que es concebido, están unidas. Desde el momento en el que es concebido, y bueno, nuestro Señor Jesucristo es Dios desde antes de la creación del mundo, ¿verdad? Es Dios en la eternidad. Cuando se encarna, sigue siendo Dios, ¿verdad? Entonces, podemos decir en esa forma, María es la Madre de Dios, pero en la parte de nuestro Señor Jesucristo, en la segunda persona de la Trinidad. Pero no podemos decir María es la Madre de Dios el Padre. María no es la Madre de Dios el Padre ni de Dios el Espíritu Santo, sino simplemente María es la Madre de Dios el Hijo. Y así no caer, porque a veces simplemente si escuchamos esa frase de María es la Madre de Dios, podemos pensar María es la Madre de la Trinidad completa. No es así, ¿verdad? María es la Madre de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios. Pero esto no le da facultades a que nosotros podamos rendirle culto, adorarle, y que ella tampoco intercede en nuestro lugar. Y hablando de la Virgen María, ¿verdad? No hablando de las esculturas que ya mucho menos tienen poder para, bueno, tal vez pueden llegar a hacer algunas cosas, pero por obra del diablo. Pero realmente, no, como escuchamos hace rato una lectura que, si no mal recuerdo, dijo Alejandro Gutiérrez, tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, entonces una escultura de ella ni de nuestro Señor Jesucristo puede hacer absolutamente nada. Cuando hablamos de la Virgen María, cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo, hablamos de los verdaderos, no de las esculturas. Entonces, espero haberme explicado un poquito bien. Ay, me pasé, perdón. Siguiente versículo, Mateo 4:10. Entonces Jesús les dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y ahí tenemos esa parte importante también. Un texto en el cual nos dice, no podemos adorar a nadie ni a ninguna cosa que no sea Dios.
Y por eso decimos que Jesús es Dios, ¿verdad? Porque a Él sí le damos toda la honra, toda la gloria, porque Él es Dios, es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Otro texto, Salmo 50, versículo 15. Invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Y nuevamente, para estar seguros, dice, invócame a mí, no dice, invoca al ídolo, invoca al apóstol, incluso a veces podemos hasta colocar a nuestros familiares diciendo, es que mi papá que falleció, pues está pidiendo por mí allá en los cielos, o voy a pedirle que vele por mi familia, por mis hijos y cosas así. Pero no, ¿verdad? Dice Dios, invócame a mí en el día de la angustia, y dice, y yo te libraré. No está diciendo te librará la estatua, no te dice te librará esto, sino yo te libraré. ¿Para qué? Para que tú me honres. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Y con este versículo encontramos todo reunido, en el cual, o por el cual podemos decir, no podemos invocar, no podemos pedirle ni a la Virgen ni a los santos para que sea un medio para con Dios, porque dice, hay un solo mediador. ¿Y quién es ese medio? Es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso nosotros los creyentes, cuando hacemos una oración, pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aun cuando no llegamos a decir al final de nuestra oración, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros sabemos que lo estamos pidiendo a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces entendemos, para acercarnos a Dios, es únicamente a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro, no hay otra forma. Otro texto, Efesios 2:18. Por medio de él, unos y otros tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Nuevamente, por nuestro Señor Jesucristo, unos y otros tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Y podemos ahí chocar incluso con muchas creencias en la cual nos dicen es que tenemos que llegar directamente al Padre. Para llegar al Padre necesitamos pasar por Jesucristo. Por medio de Él llegamos al Padre. No hay otra forma, no hay otro camino oculto, no hay otra persona que nos pase hacia el Padre, más que únicamente y exclusivamente nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí preguntas antes de la siguiente, que también es interesante la siguiente pregunta. ¿Preguntas aquí? ¿Comentarios? Ok, Ray, por favor. Todo muy claro, pastor. Sí, en cuanto a la pregunta que está ahí, la cruz en casa y la iglesia, esa es. Sí, la pregunta completa para esta diapositiva es considerar una situación. Tu amigo usa este versículo de Éxodo 24 que dice, no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Entonces, tu amigo te pregunta, utilizando este versículo, para decirnos que no debemos tener cruces en nuestras casas y en nuestras iglesias. ¿Cómo podríamos responder a él? Sí, la respuesta no, por lo cuando ya te lo dijo, yo tenía eso para citar, de que no podemos hacer una imagen de nada de lo que hay en el cielo, en la tierra, ni siquiera debajo del mar. Entonces, muchas veces queremos tener algo palpable para que ayude en la fe. Pero ¿qué pasa? Que nosotros debemos creer por fe, basado en lo que sabemos, no necesariamente en lo que vemos. Y entendemos de que la fe no es un sentimiento. Es decir, no caminamos ni por vista ni por sentimiento, sino por fe basada en Jesucristo, quien fue que pagó el pecado por nuestro pecado. A mí la paga por nuestro pecado. Amén. Okay. Muchas gracias. Alejandro Gordillo. Pues yo tengo entendido que las cruces en casas y en iglesias, en el momento en el que nosotros empezamos a rendirles cultos, a quemarle incienso, a rendirles como algún tipo de elemento, es malo.
en el momento, digamos, simplemente si la utilizamos como, por decir alguna cosa, como el símbolo de que yo soy cristiano, como se utiliza en algunas personas el símbolo del pescadito o cosas así por el estilo, sin rendirle ningún tipo de culto, sin rendirle ningún tipo de adoración, no hay problema. El problema viene a ser cuando nosotros empezamos a rendirle culto, como se le rindan las imágenes de la Virgen, como se le rindan las imágenes de los santos y demás. Ok, muchas gracias. Martín Aguilar. Sí, precisamente, como decía el hermano anteriormente, si nosotros enfocamos nuestra fe en una cruz, si enfocamos nuestra fe en un crucifijo, vamos a decir, en nuestro pueblo demasiado católico, yo soy de Jalisco, y acá hay demasiadas imágenes, sobre todo Día del Señor de la Misericordia, Día del Señor de la Salud, de no sé qué, del Encino. Si nosotros enfocamos nuestra fe en precisamente esto que está hecho por manos humanas, estamos equivocados en nuestra fe. Pero hay que recordar que nosotros adoramos a Cristo crucificado, que por la cruz Él nos dio la salvación. Si nosotros tenemos en nuestra casa o en la iglesia una cruz o un crucifijo, no indica que nosotros estamos siendo idólatras al adorarlo. Eso que nos iba a recordatorio a nosotros que por medio de esa cruz nos dieron la salvación. Es nuestro punto de vista. Ok, No. Jorge. No, pastor, no levanté la mano. ¿Perdón? No levanté la mano, pastor. Ah, ok, perdón. También creo que la señora Nidia, o quién más habló antes. O entonces Manuel Cornejo. Sí, solamente entender de que la cruz es un símbolo cristiano, ¿no? De que la adoración es para Cristo, nada más. Ok. Ok, entonces vamos a ir viendo esto y por eso decías, esta clase es un poquito interesante, esperemos no tardarnos demasiado, pero el propósito original de los símbolos, de las imágenes, de las cruces, tiene un significado bien importante dentro de la historia de la iglesia. Y ahora nosotros tenemos la bendición de que tenemos educación, de que muchas personas, la gran mayoría, bueno, por lo menos pienso que mayoría de nosotros por lo menos sabemos leer. En la antigüedad, cuando queríamos, o incluso ahora todavía nos sirven las imágenes, cuando enseñamos a los niños, les enseñamos con imágenes de las historias. En la antigüedad, ¿para qué se utilizaban las imágenes? Pues también para enseñar al pueblo, el cual no sabía leer, el cual necesitaba entender bien toda la enseñanza, y cuando les ponían una cruz y les decían en una cruz, o un crucifijo incluso, les podían decir, Cristo tuvo una muerte en esta forma y lo hizo por ti, por tus pecados, para perdonarte. Una imagen de nuestro Señor Jesucristo resucitado también nos ayuda a recordar que nuestro Señor Jesucristo ni siquiera se quedó muerto, sino que resucitó, ¿verdad? Nos ayuda a entender toda la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y también, como bien lo dijeron algunos hace unos momentos, simplemente son recordatorios de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros ya tenemos esa imagen como algo para adorar, como incluso si llegamos a tener crucifijos o cruces de cadena para llevarlo a nuestro cuerpo, pero lo utilizamos para que, digamos, es que así se protege mi cuerpo, o es que así la cruz me va a proteger mi casa, o el crucifijo va a proteger mi negocio, pues ya lo estamos tomando como idolatría, como que ahí está Cristo, ahí está Dios, cuando simplemente es algo que nos enseña y nos ayuda a recordar lo que hizo Cristo por nosotros. No es para adorar, no es para pedirle, sino es para ayudarnos a recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo.
simplemente para eso. Si lo utilizamos más allá de eso, caemos en pecado. Si nosotros nos arrodillamos a una imagen, caemos en pecado. Si nosotros le pedimos a una imagen, caemos en pecado también. Simplemente nos ayuda a recordar. Luis, por favor. No, no lo escucho, Luis. Ok, Ray, por favor. Bueno, En cuanto a la pregunta que dice, ¿prohíbe Dios el hacer cualquier imagen con este mandamiento? La respuesta es sí. Dios prohíbe porque no podemos hacer imagen de nada de lo que hay en el cielo. Ya eso lo hemos recalcado de veces. Ahora, ya lo que los hermanos están diciendo tiene que ver mucho el conocimiento y la intención de nuestro corazón. Porque sí, muchas veces en muchas iglesias vemos que tienen una cruz, pero lo usan como un símbolo. Entonces, si es con ese propósito, se entiende de que es permitido, por lo cual solamente lo estamos usando como un símbolo. Amén. Pero en cuanto a la respuesta, si Dios prohíbe que hagamos cualquier imagen con este mandamiento, la respuesta sería sí. Amén. Okay. Y especialmente porque nos dice, no las adorarás, ¿verdad? Esa es la parte que continúa de de ese versículo. Entonces, está diciendo que no hagamos porque la idea normalmente que cuando se hace alguna imagen podemos irnos al Antiguo Testamento y poder ver cuando hicieron el becerro de oro, con qué propósito lo hicieron. Pues lo hicieron con el propósito de adoración, de tener un Dios físico ahí para algo que pudieran ver. Cuando nosotros hacemos o tenemos una imagen, no es para adorar, sino es en recordatorio, para ayudarnos a recordar lo que es nuestro Señor Jesucristo. Alejandro Gutiérrez. Sí, también quería hacer recordatorio cuando los tres hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, lo hicieron arrodillar ante los pies del rey Nabucodonosor. Todo el pueblo se arrodilló y ellos se mostraron fieles, porque no se iban a arrodillar ante una imagen. Entonces, ¿qué es lo que hizo el rey? Hizo calentar el horno 7 veces para que entraran los tres hebreos para poder quemarlos por no haberse arrodillado ante una imagen. Y aún así se negaron y le enviaron adentro del horno, y sin embargo el ángel de Jehová los cuidó. Entonces, ¿qué ejemplo nos da esto hoy en día? De que no tenemos que arrodillarnos ante ninguna imagen tallada por el hombre, ni en el cielo ni en la tierra, porque el cielo pertenece a Jehová y la tierra es el estrado de sus pies. Entonces, es una cosa detestable y abominable hacer una imagen tallada de él, o adorar una imagen, porque él, como bien decíamos antes, él merece adoración exclusiva, adoración que solamente él la necesita, porque hay que alabarlo día y noche. De hecho, Moisés, cuando subió al monte Sinaí, lo adoraba, y la gente del pueblo de Israel decía que Dios está en el monte porque el monte ardía. Entonces, la adoración que nosotros como cristianos tenemos que darle a Él es una adoración exclusiva, es una adoración que Él exige celo, porque es un Dios celoso. Y como Dios celoso, Él merece la adoración exclusiva. Correcto. Alejandro Gordillo. También igualmente vemos que tener la imagen como tal no sería malo, porque digamos si vamos a la parte del templo, al arca, al arca, vemos como dentro del arca habían 2 querubines en la parte superior. Igualmente en el templo habían querubines, habían flores, habían cosas que simbolizaban el paraíso. También vemos lo de la serpiente de cobre que mandó a hacer a Moisés para que se sanaran las personas que eran mordidas por las serpientes. Mientras no las adoremos, no hay ningún problema, porque también vemos como más adelante, en el momento en el que la gente empezó a quemarle incienso a esta vara de la serpiente de cobre, cuando la gente empezó a adorar a esta vara, ahí fue cuando destruyeron la vara,
porque ya la gente empezó fue a rendirle culto, empezó a rendirle oración. Por eso mientras no se adoren las imágenes, mientras no haya ningún tipo de oración, no hay problema. El problema surge en el momento en el que adoramos. Ok. Sí, por eso la siguiente pregunta es lo mismo, ¿verdad? ¿Prohíbe Dios hacer cualquier imagen con este mandamiento? Pues, no, y ya Sí, sí lo tenemos- prohíbe. ¿Perdón? Sí lo prohíbe. Dice, no te harás ninguna imagen. Sí, sí, pero el punto es, si prohíbe, ¿por qué después, cuando sea lo mismo que ya dijo Alejandro Gordillo, por qué pide hacer una imagen de una serpiente? ¿Por qué pide hacer una imagen, hacer simplemente el arca del pacto, ¿verdad? Pues se estaría contradiciendo Dios mismo en sus mandamientos. Porque si dice, no te hagas imagen, y después él pide que se haga imagen la gente de 2 querubines, cuando, pues por lo menos muchos, solamente cuando vemos la descripción que da la Biblia de los querubines, podríamos decir, pues qué cosas tan raras, tan difíciles de ver, ¿verdad? Entonces, está prohibiendo por el uso que se les puede dar, por el uso de la adoración, pero no está prohibiendo que nos hagamos una imagen en la cual nos vamos a recordar de algo o con que tenga el sentido, el propósito de la enseñanza. Ese es el punto más o menos en lo que estamos tratando de llegar. ¿Nidia Mancilla? Sí, referente a la cruz. La cruz significa muerte, porque antiguamente a todos los pecadores los colgaban en un madero. Entonces, como que esta cruz, y donde quiera que haya un accidente o algo, colocan una cruz. Entonces, la cruz no significa muerte. Ok, sí, eso significa muerte, pero para el creyente, ¿qué significa? Significa la muerte, no cualquier muerte. Significa la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y significa que esa muerte nos da el perdón de nuestros pecados. Esa muerte Significa el en triunfo. nuestro lugar, ¿verdad? Significa el triunfo de Jesús. El triunfo de Jesús, exactamente. Alejandro Gordillo, por favor. ¿Perdón? ¿Quién iba a hablar? Nos ¿Sol? recuerda la obra perfecta de nuestro Salvador ahí. Exactamente, la obra, y nos recuerda siempre, cuando veo un crucifijo, me hace pensar, lo que yo merecía, mi Señor lo sufrió. Lo que yo merecía por mis pecados, mi Señor lo sufrió por mí. Hasta ahí. Si ya empiezo a decir y a inclinarme, a adorar una cruz, ahí ya estoy cayendo en pecado. Solamente nos inclinamos, solamente adoramos a nuestro Señor. ¿Quién más de esto iba a hablar? ¿Alejandro Gutiérrez? Una cosa importante también es que nosotros somos imagen de Dios. Entonces nosotros ya somos la imagen de que Él nos creó. Entonces, por ende, al ser imagen de Él, no tenemos que adorar a otras imágenes, porque Él ya nos creó, porque Él dice, a la imagen de Dios los creó. Entonces nosotros de hecho ya somos imagen, porque somos imagen de nuestro Padre Celestial. Entonces, eso, ¿qué nos lleva a no adorar otras imágenes? Las imágenes que nosotros tenemos como hombre, como humano, es netamente adorar a Jehová por habernos regalado la oportunidad de ser sus imágenes creadas. Entonces, no adorar imágenes creadas por el hombre, que ahí está la diferencia. Porque si nosotros somos imágenes de Dios, nosotros tenemos que adorarlo a Él y darle la gratitud y las gracias. No adorar una imagen hecha por el hombre agradeciendo por algo que no lo va a hacer. Ok, muy bien. Y la pregunta, pues ya la siguiente pregunta ya la respondimos, ¿verdad? Puede pensar en algún lugar en la Biblia en donde Dios manda hacer ciertas imágenes. Ya dijimos cuando pide hacer la serpiente de bronce, cuando pide que en el tabernáculo se haga el arca del pacto, donde vienen también imágenes que son celestiales. Entonces podríamos preguntar, ¿Dios pide que cometamos pecado o le pidió a su pueblo que cometieran pecado al hacerse imágenes? No, ¿verdad? Porque el propósito del primer mandamiento no es solamente no hacerse imagen, sino es no adorarla.
No hacer imágenes que nosotros podamos tenerles adoración, culto, reverencia, en lugar de nuestro Dios. Éxodo 26:30, y levantarás el tabernáculo según el modelo que te fue mostrado en el monte. Harás también un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, bellamente trabajado y con querubines. Y si vemos el capítulo de Éxodo, pues capítulo 20 está hablando, está diciendo los 10 mandamientos ante Moisés, está haciendo las tablas de la ley. 6 capítulos después está diciendo, ahora van a hacer este tabernáculo y van a hacer estas imágenes. Pues Dios no se contradice, simplemente el enfoque del primer mandamiento es no hacer una imagen para adorar, no poner algo antes de Dios. ¿Quiere Dios que usemos cruces como algo supersticioso? No. Ok, ahí está el punto, ¿verdad? El no usar las imágenes como algo supersticioso. Alejandro Gutiérrez. De hecho, quería hacer alusión a lo que era el templo, al tabernáculo. Porque en el tabernáculo solamente entraban los sacerdotes. Y los sacerdotes pedían al pueblo, le pedían a Jehová que no los dejara caer al pueblo de Israel en la idolatría. Porque ya venían con un pasado de haber adorado un becerro. Entonces, al entrar al tabernáculo y quemar ofrenda quemada y que las grasas llegaran al cielo, era para pedir al pueblo de Israel que no volviera a cometer el error y el pecado. Y a la vez, inconscientemente, estaban pidiendo que ya viniera la sangre del Cristo para poder liberarlos del pecado. Entonces, son cosas que tienen un fundamento importante en lo que era la adoración del tabernáculo y el papel que cumplía el tabernáculo en sí. Porque el tabernáculo cumplía el papel de adorar, pedir perdón por todo el pueblo de Israel y pedir por las faltas y también pedir por la sangre del Cristo que tenía que venir a cumplir el papel de liberar de la esclavitud del pecado al hombre, porque el hombre ya venía con el pecado de Adán. Entonces eso ya era parte principal de los sacerdotes, de pedir el perdón para el pueblo de Israel y para las generaciones que viniesen después, ya estaba pedida la sangre del cordero. Ok, muy bien. Y si hablamos un poquito del tabernáculo, podríamos decir que incluso el mismo tabernáculo es una imagen para el pueblo, ¿verdad? Una imagen que representaba que Dios iba a descender y estar con ellos. No era algo supersticioso, sino algo que ellos vieron con sus propios ojos, que en ese tabernáculo, cuando Dios bajaba en forma de humo y llenaba todo el templo, ¿verdad? Entonces, una imagen de la presencia de Dios junto con ellos. Entonces, ¿quiere Dios que usemos cruces como algo supersticioso? Pues, como ya dijimos, la respuesta clara es no, no queremos usar las cruces como algo supersticioso. Si lo queremos usar como, digamos, un colgante porque está bonito, porque me recuerda que mi Señor hizo algo por mí, está bien, pero si lo utilizo como algo supersticioso de decir, pues este crucifijo, esta cruz me va a proteger de todo mal y peligro, pues ya le estoy dando el lugar de Dios a un objeto, ¿verdad? Algo que no tiene que ser. Como la siguiente parte dice, no es mágica, los objetos son objetos que nos ayudan a recordar algo, pero que no tienen poder en sí, que no merecen adoración, no merecen que yo les pida algo, y mucho menos que yo me arrodille ante una imagen, ante una cruz. Simplemente es un recordatorio. En los, ¿cómo se llama? En los altares de las iglesias, a veces tenemos cruces, a veces tenemos crucifijos, y podemos hacer una reverencia, pero no lo estamos haciendo a la cruz, no lo estamos haciendo al crucifijo, sino lo hacemos directamente a nuestro Dios. La cruz es un objeto que nos ayuda a recordar, pero que no tiene poder en sí mismo. La siguiente, 1 Timoteo 4:7, desecha las fábulas profanas y de viejas, y ejercítate para la piedad. Todo eso, si nosotros enfocamos nuestra fe, nuestra vista en las imágenes y ponemos creencia y ponemos adoración, pues estamos haciendo lo que dice ese versículo. En lugar de desechar, estamos uniéndonos a fábulas profanas. Pero dice, es mejor ejercitarse para la piedad.
Había levantado la mano Alejandro. No, ya no parece. ¿Cuál sería una buena razón para poner una cruz en nuestro hogar? Pues ya hablamos un poquito sobre eso, pero ¿alguien tiene alguna respuesta? Alejandro Gordillo. Como un símbolo de que somos cristianos. Pues más que un símbolo de que somos cristianos, porque el símbolo de que somos cristianos es la fe que tenemos, ¿verdad? Nuestra vida diaria, nuestra práctica de lo que creemos. Sería un símbolo de lo que hizo Cristo por nosotros. Y nuevamente recordando, no es para adoración, no es para pensar que tiene poder esa imagen. Alejandro Gutiérrez. Sería un símbolo de gratitud y agradecimiento. Mirarla significa perdón de pecados, entregar su cuerpo, derramar su sangre. Entonces, eso significaría poner una cruz en nuestro hogar o en nuestro dormitorio. Es símbolo de gratitud y recordatorio por todo lo que Él sufrió por nosotros. Ok, sí, sería más, yo me voy más por el recuerdo, el recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Y entonces, en vista de lo que hizo por nosotros, yo le quiero agradecer con mi vida, con llevar el mensaje a otra persona, con aplicar la palabra de Dios a mi vida diaria, con ayudar al pobre, al necesitado, con simplemente poner tiempo para el estudio de su palabra. Entonces, recordar las verdades bíblicas. Cada imagen que podemos tener en nuestra casa siempre tiene que ser con ese propósito, recordar las verdades bíblicas. Bueno, aquí no tengo muchas imágenes que digamos, pero tengo el sello de Lutero y una imagen, una explicación de lo que es el sello de Lutero. Tengo otra donde está un cuadro de El Mellido, pero pues no son cosas que podamos decir son para adoración. Es un recordatorio de algo que pasó, alguna historia bíblica, y eso es el único propósito. Nidia Mancilla, por favor. Sí, quiero compartirles que en mi casa lo que yo más uso así recordatorios es la palabra de Dios. Salmos, promesas. La palabra de Dios nos enseña muchas cosas y nos ayuda mucho para cualquier dificultad, para cualquier cosa. La palabra de Dios, de verdad, como dice en ella, que eso es vida, nos da vida. Y nos recuerda todo lo que Jesús hizo, lo que Dios nos promete y lo que el Espíritu Santo también mora en nosotros. Exactamente, y esa es una excelente práctica, ¿verdad? Porque en el transcurso del día, en todas las actividades que a veces tenemos, a veces nos olvidamos de ver o de recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero si tenemos un versículo, digamos, en un lugar de los que a veces es el preferido de algunos de nosotros, el refrigerador, vamos a cada rato, aquí que hace mucho calor, tengo que estar por agua fría cada rato y tener un texto bíblico nos ayuda a recordar, Dios es el que provee, Dios es el que me da el alimento, Dios es el que me mantiene con vida. Así como un versículo, una imagen puede ayudar incluso a los niños que no saben leer, de enseñarles, mira, eso es lo que hizo Cristo por tus pecados, ¿verdad? Y con el van a aprender también a leer y poder leer incluso los versículos. Y esa es una excelente práctica. Incluso nuestro Dios lo pide, ¿verdad? Pongan mi ley en el portal de su casa, en todos lugares. Martín Aguilar. Sí, esa es una pregunta sobre lo que decía usted de que usa en su casa, tiene algunos sellos de Lutero, algunas cositas, le recuerda. En este caso, bueno, los que somos ya un poco tenemos conocimiento, sabemos que lo usamos como un recordatorio. Puede ser la cruz, puede ser el sello de Lutero, los que pues, ya usamos la fe. El usar para mí el sello de Lutero es muy bonito porque incluye todo. La sangre de Cristo, incluye perdón, todo lo que hizo por nosotros. Si alguna mujer tuviera colgado, como adorno, el sello de Lutero, ¿estaría mal? Pues no, simplemente es un recordatorio y es
Cuando pensamos en el luteranismo, tal vez pensamos en la imagen de Lutero, pero una cosa que viene a la mente luego es el sello de Lutero, ¿verdad? Entonces, es como como un símbolo, algo que nos ayuda a recordar qué es lo La que reforma. somos. La reforma, exactamente. Entonces, obviamente tampoco vamos a, si un crucifijo que tiene la imagen, bueno, y obviamente no es la imagen verdadera de nuestro Señor porque no tenemos ni idea de cómo era nuestro Señor. Ahora el sello de Lutero, pues mucho menos lo vamos a adorar, ¿verdad? Es una imagen simplemente de recuerdo, que nos ayuda a pensar en la reforma, en cómo Dios utilizó a Martín Lutero, ¿verdad? No sé si respondí bien, si le despejé la pregunta o... Sí, está bien, está bien, está bien. Es la pregunta que tenemos. Respecto a eso, pues hay que reconocer, porque yo he visto precisamente algunas otras iglesias de Sudamérica que tienen precisamente el sello de Lutero en monedas o en otra cosa, como dice usted, yo la tengo de recuerdo, la veo y me gusta, es bonita, hay que reconocerlo. Se lo recomendaría a los demás compañeros que estén en el catecismo que usted mandó. Los que lo tenemos, pues ya lo vemos claramente ahí, pero los que no, tienen una explicación muy lógica y nos recuerda realmente que somos cristianos al 100%. Sí, sí. Y nuevamente, sí, incluso cuando hablamos de Martín Lutero no estamos diciendo a Martín Lutero lo vamos a adorar, pues tampoco, ¿verdad? Fue un instrumento de Dios para que nos trajera la palabra a todos nosotros. Alejandro Gordillo. Sí, señor. Yo por lo menos tengo esta medallita, que no sé si se alcanza a ver. Es una medallita que me dio mi mamá. Ella es bastante católica y ella me la dio pues, con el fin de que me protegiera. Pero yo la cargo no por el fin de me proteja, sino y siempre la cargo por el lado del crucifijo, de la cruz de Cristo, porque ella también por el otro lado está con la Virgen de Guadalupe. Pero yo la cargo es para recordar, primero, el sacrificio que hizo el Señor por nosotros y segundo, el amor que me tiene mi madre, que estaba tan preocupada por mí que me dio esto supuestamente para protección. Pero no la cargo ni con el fin de sentirme protegido por ella porque sé que simplemente es un pedazo de metal que me está alrededor del cuello y que en otro caso puede hasta llegar a lastimarme en algún momento si llego a caer mal y se me clava o algo así, ¿sí? Sí. Si no, yo la cargo es con ese fin. Primero de recordar el sacrificio que hizo el Señor por nosotros y segundo, pues también de acordarme lo mucho que me quiere mi mamá, que estaba tan preocupada que sintió la necesidad de darme eso para sentir que me protegía de alguna forma. Ok, sí. Y nuevamente es recordatorio, no adoración, no algo que nosotros pensemos tiene magia, tiene poder, simplemente un recordatorio de lo que hizo Cristo. El ejemplo de Josué, 4, 1 al 7, de las 12 piedras, ay, se me brincó, perdón. Las 12 piedras, si quieren les leo el texto. Dice, cuando el pueblo cruzó el Jordán, las aguas del río se partieron en dos delante del arca del pacto del Señor, así que estas piedras son para que los hijos de Israel recuerden siempre lo que pasó aquí. Y nuestros símbolos, perdón, cuando toda la gente terminó de cruzar el Jordán, el Señor les dijo, elijan ustedes entre el pueblo y 12 hombres, uno para cada tribu, y díganles que tomen 12 piedras de en medio del Jordán, de donde están parados los sacerdotes, y que se las lleven y las pongan donde van a pasar la noche. Josué llamó entonces a los 12 hombres que había escogido de entre los hijos de Israel, uno por cada tribu, y les dijo, pasen ahora delante del arca del Señor, nuestro Dios, hasta la mitad del Jordán, y tome cada uno de ustedes una piedra, y échela al hombro, una por cada tribu de los hijos de Israel. Cada una de ellas será una señal. Y el día de mañana, cuando los hijos les pregunten a sus padres qué significan estas piedras, ellos les responderán. Cuando el pueblo cruzó el Jordán, las aguas del río se partieron en dos delante del arca del pacto del Señor, así que estas piedras son para que los hijos de Israel recuerden siempre lo que pasó aquí. Entonces,
Si ven alguna de nuestras iglesias, si ven arte, imágenes, cruces, lo primero va a ser pensar, son idólatras, son personas que están quitando a Dios y están poniendo la adoración a otras personas. Nuestras imágenes, nuestros símbolos no son para adoración, sino son un recuerdo de lo que hizo Cristo por nosotros. Solamente eso. No las adoramos, no les pedimos, no hacemos nada fuera de el uso que le damos para instrucción y enseñanza para nosotros mismos. Y recordatorio nuevamente. Alejandro Gutiérrez. Solamente quería hacer alusión otro mandamiento de los que se menciona en la tarea, que el segundo mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y de eso depende, depende toda la ley. Y también lo quería aplicar con Pedro 4:11, que dice que todos sabrán si son mis discípulos si se tienen amor unos con otros. Entonces, si esto depende mucho el amor, el respeto, la fidelidad. Y si yo lo tengo que resumir en una sola, en una sola palabra o en poco, es respeto, amor, cariño y fe y enseñanza. Porque la enseñanza nos hace seguir aprendiendo, y la fe es la que nosotros estamos mostrando hoy en día, de estar aprendiendo acerca de Cristo y de todo lo que es los 10 mandamientos, porque sabemos que los 10 mandamientos fueron escritos con puño de nuestro Padre Celestial. Entonces, es mostrar agradecimiento, fe, y eso es lo que implica los mandamientos, es mostrar fe, amor y mostrar arrepentimiento, porque cuando uno comete un pecado muchas veces no tiende a arrepentirse, pero esto es lo que representa, es el arrepentimiento, porque él por amor perdonó y por amor protegió. Entonces es importante, y a lo mejor no es el segundo mandamiento, pero es un mandamiento en el cual nosotros como cristianos tenemos que cumplir al pie de la letra, de amar a nuestro prójimo, de amar a nuestro Padre Celestial, de amar a nuestro hermano y respetarlos. Ok. Y un último ejemplo para esta sección antes de terminar. La parte que tenemos ahí, siempre pregúntese por qué. ¿Por qué tener esto? ¿Por qué tengo digamos, esta imagen, este símbolo? Si nosotros decimos porque me va a proteger, estamos mal. Si nosotros decimos porque me va a ayudar, también estamos pecando contra el primer mandamiento. Si estamos diciendo porque tiene poder, estamos pecando también contra el primer mandamiento. Pero si la respuesta a la pregunta ¿por qué? Es porque así recuerdo lo que hizo Cristo por mí, ahí está muy bien, ¿verdad? Es un ejemplo extra. Cuando queremos enseñarle a nuestros hijos sobre nuestra vida de juventud, a veces podemos sacar fotos y decir, mira, este era yo cuando tenía tu edad, y esto es lo que hacía, esto es lo que me regalaban, estos eran mis juguetes. No se los enseñamos y aún cuando decimos, este era yo, es una foto de nosotros cuando éramos más jóvenes, ¿verdad? Y no quiere decir que yo esté ahí, sino que yo estoy aquí, pero eso es una imagen de lo que yo hice anteriormente. No van a decir, aquí está mi papá, y le van a pedir a mi papá a la foto que les dé de comer o que les compre algún dulce en la tienda, ¿verdad? Sino hacia mí mismo. Más o menos para dar un último ejemplo. Tengo algunos mensajes aquí en el chat, hay mucha interferencia. Tenemos aquí algunos sonidos extra, ya los quité. Ray, no oigo nada, ¿ustedes escuchan? Creo que sí estábamos escuchando. El segundo mandamiento, como dijeron, el segundo mandamiento, nos dice Luis Rosales, es no tomarás el nombre de Dios en vano, es correcto. El segundo mandamiento, hablando de el resumen de la segunda tabla de la ley, es lo que nos dijeron, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? ¿Preguntas, comentarios finales?
Antes de la oración. Jorge, por favor. Sé que el tiempo apremia, pastor, hermanos, pero yo quisiera compartirles algo. Sí me están escuchando, ¿verdad? Sí. Yo quisiera compartirles algo. Esto no me sucedió a mí, le sucedió a un hermano. Lo asaltaron y he oído acerca de todo lo que han estado hablando de la cruz y todo eso, de las cruces. Él llevaba una Biblia en la mano. Lo asaltan, a la hora del momento en que lo asaltan le tienen un balazo y la bala quedó incrustada en la Biblia. Incrustada, no le llegó a su cuerpo. Yo puedo entender que Dios utiliza a veces muchas cosas para cuidarnos, ¿no? El hermano me decía, yo siempre salgo confiando en la palabra, siempre salgo con un texto bíblico, tú vas a cuidar mi entrada y mi salida desde ahora y para siempre. Dice, pero se me hizo muy curioso, dice ya platicándolo, que la Biblia quedó, la bala quedó incrustada en el libro de la Biblia. No le tocó. Todo lo que quería yo compartir. No es para decir qué significa eso, pero bueno, lo quería compartir con ustedes, mis hermanos. Amén. Y lo que dijo es algo bien cierto. Dios utiliza todo tipo de cosas para nuestra protección, ¿verdad? Para protegernos de todo mal y peligro. Puede ser una Biblia, incluso puede ser a veces yo digo, aún cuando se nos complica la situación en una salida al trabajo y no podemos salir a tiempo, pues a veces Dios está obrando para protegernos de algún problema en el camino, ¿verdad? Entonces, a veces simplemente refunfuñamos por lo que nos pasa, pero Dios está obrando para protegernos, para cuidarnos de todo mal. Utilizando todo tipo de medios. Nidia. Pastor, una pregunta. Sí. Y las personas que se aplican la cruz en la cara, ¿no? Dicen que en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿eso es qué? Bueno, ese es lo que le llaman persignarse o santiguarse. Es una práctica muy antigua también. No estamos diciendo que así ya voy a ser protegido. Si tenemos esa práctica, lo hacemos simplemente para hacer decir que nuestro día lo empezamos en el nombre de nuestro Dios. Y también por eso ¿por qué? Si lo utilizamos como un hechizo de que digo, pues si me santiguo, si me persigno en las mañanas antes de salir, entonces todo me va a ir bien, ya caí en el error, ¿verdad? Pero si lo utilizo diciendo, yo inicio todo mi labor, todo mi día en el nombre de mi Señor, puedo hacerlo, puedo no hacerlo y va a estar bien. Pero si ya lo utilizo como un hechizo, como algo que me va a proteger, ya caigo en idolatría, ya caigo en error. ¿Ok? Bueno, si no hay más preguntas, vamos a finalizar nuestra clase de hoy con una oración. Así que vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Señor Dios, grande eres en amor y fidelidad para con nosotros. Tu amor se muestra no solamente en las cosas que día tras día nos acontecen, que vemos cómo nos cuidas, nos proteges, nos das alimento, sino que también tu amor se muestra en que tú has dado a tu Hijo Jesucristo y lo has entregado en una cruz para morir por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Te pedimos, Señor, en este día que nos guardes de todo mal y peligro en nuestro cuerpo, en nuestra alma, que permitas que tu palabra siga creciendo en nosotros, que podamos seguirla aprendiendo. Pero no solamente que la oigamos, sino que la aprendamos y la apliquemos a nuestra vida. Que no seamos oidores olvidadizos. Que tratemos de agradecerte con nuestra vida lo que has hecho por nosotros. Señor, seguimos orando por todos aquellos que están pasando por tribulación, por enfermedad, especialmente en este año que el mundo ha sido azotado por el coronavirus. Te pedimos, Señor, que tú guardes a todas las personas que están pasando por esa enfermedad, que guardes a todos los que cuidan de ellos, que
también, Señor, a los que han perdido un familiar, que les des consuelo. Y, Señor, ayúdanos a que podamos llevar siempre tu mensaje a todas partes para que, aun cuando nos llegue a nosotros la muerte, por una enfermedad o por lo que sea, podamos estar seguros de cuál es nuestro destino. No porque podamos ganar, sino porque tu Hijo Jesucristo ya lo ganó por nosotros. Sabemos que por su obra, por su vida perfecta, por su muerte y su resurrección, tenemos un lugar esperando allá en los cielos para todos nosotros. Te agradecemos por esto. Te pedimos que nos fortalezcas la fe, que nos ayudes en cada momento y que, Señor, siempre te pongamos en primer lugar ante todas las cosas. Que nada, ni nuestro dinero, ni imágenes, ni cualquier otra cosa sea puesta en tu lugar, sino que siempre tú estés en el primer lugar en nuestra vida. Y perdónanos cuando fallamos. Guarda a cada uno y bendice a cada uno de los que hemos estado reunidos en esta clase. Y todo esto, Señor, te agradecemos y te pedimos, no porque lo merecemos, sino en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, pues la tarea se las mando en un momento más. Va a ser nuevamente el video, va a ser las preguntas para que las puedan contestar para el miércoles a la misma hora. Y pues muchas gracias a todos por su participación, gracias por su asistencia y estamos para servirles también en lo que necesiten durante la semana. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, por favor pueden hacerlo en el grupo o directamente en mi número personal, pues estoy para servirles. Y Gracias. vamos a terminar aquí la grabación y ahorita vamos a irnos despidiendo. ¿Alguien me decía algo? Perdón. No. No le escuché. ¿Alguien me comentaba algo? No, pastor. Ok.